Bueno, sean bienvenidos nuevamente a una clase más de cálculo diferencial. El día de hoy proseguiremos con la resolución de ejercicios. Entonces vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios relacionados esta vez con la derivada siempre de funciones exponenciales, pero al mismo tiempo el día de hoy pretendemos ver la derivada de funciones, en este caso trigonométricas inversas. Entonces eso es lo que queremos abordar el día de hoy. Entonces vamos a empezar haciendo memoria de todo lo que hicimos ayer mediante la resolución de algunos ejercicios. Entonces vamos a ver qué ejercicio vamos a seleccionar como nuestro primer ejemplo. Entonces acá tenemos varios. En particular, podemos tomar este, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, x a la x al cuadrado. ¿Cómo resolver un problema de este tipo? Acá me dice que x mayor que 0, ¿cierto? Entonces tengo que encontrar la derivada de la función. Entonces, este sería nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1. Calcule la derivada de la función. Y acá tenemos la función f de x igual a x a la x al cuadrado. Y acá x mayor que 0, ¿cierto? Esa es la restricción que nos dan sobre x. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a hacer este cálculo. Vamos con la solución. Ahora, nuevamente, lo que hicimos en la clase anterior fue por simplicidad, en vez de escribir eso como f de x, entonces por simplicidad, nosotros decíamos sea y igual, en este caso a x a la x al cuadrado. Entonces, eso es lo que hacemos acá, por simplicidad. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Justamente lo que hicimos en la clase anterior. Tenemos y igual a esta expresión, y igual a x a la x al cuadrado. Entonces aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Aplico el logaritmo natural aquí. Aplico el logaritmo natural por acá también. Entonces aplico logaritmo natural por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es aprovechar las propiedades de los logaritmos naturales. Entonces puedo sacar este x al cuadrado hacia afuera. Entonces lo saco hacia afuera. Me quedaría x al cuadrado por logaritmo natural de x. Me queda esta expresión. Ahora, esto lo puedo derivar, así que derivo ambos lados. Para este caso, pues sería la derivada del logaritmo natural de y, ¿cierto? Entonces derivo logaritmo natural de y con respecto a x. Y acá voy a derivar esta expresión de aquí con respecto a x también. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí vamos a aplicar la regla del producto porque tenemos un producto de dos funciones. La regla de la derivada del producto y también tenemos aquí la derivada de un logaritmo. Entonces acá, según la fórmula, la derivada de esto sería 1 sobre el argumento por la derivada del argumento con respecto a x igual a, bueno, acá nos queda la derivada del primero,
que sería entonces acá la derivada de x al cuadrado con respecto a x, multiplicado por el segundo término, que en este caso es logaritmo natural de x, más la derivada del segundo por el primero es x al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos. Bien, la derivada de algunas de estas cuestiones ya las conocemos por teoremas que ya hemos utilizado anteriormente. La derivada de x al cuadrado sería, según tenemos una fórmula o un teorema ahí, esto sería, sacamos el 2 afuera, me queda x a la 2 menos 1, x a la 1, eso es lo que me quedaría. Y la derivada del logaritmo natural de x sería, bueno, en este caso la derivada de esto es 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces ahí tenemos ese resultado. Entonces esto sería 1 sobre y, d de y, d de x, aquí, igual a 2x, logaritmo natural de x, más 1 sobre x por x al cuadrado. Obviamente acá una de estas x al cuadrado se va a cancelar con esta x. Y al final me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 1 sobre y, d de y, d de x, igual a, habíamos dicho que acá era 2x, ¿cierto? Logaritmo natural de x, más x, ¿cierto? Porque se canceló aquí una de ellas. O sea, ahí me quedó eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar esta y a multiplicar, ¿cierto? Entonces, yo puedo mandar esta y a multiplicar. Vemos que aquí pues está en el denominador. Entonces aquí pasa al numerador a multiplicar toda esta expresión que tenemos aquí. Entonces acá esto es lo que va a suceder. Esto, vamos a ver si lo dibujo mejor. Esto va a pasar aquí a multiplicar. Eso es lo que sucede. Entonces pasa aquí a multiplicar. Y al hacer eso nos quedaría la siguiente expresión. Nos queda d de y, d de x, igual a, bueno, aquí tenemos esto, 2x, logaritmo natural de x, más x, multiplicado por y. Ahora, ¿quién es y? Hay que recordar que y es igual a x elevado a la x al cuadrado. Este es y. Entonces aquí me quedaría lo siguiente. Me queda que d de y, d de x es igual a 2x logaritmo natural de x más x por x elevado a la x elevado al cuadrado. Y ahí me quedaría. Ahora, por tanto, recordemos que y es lo mismo que f, porque nosotros asignamos que y era la misma función f. Entonces, en este caso, la derivada de la función f con respecto a x sería esto mismo de acá, ¿cierto? Sería 2 veces x, logaritmo natural de x, más x por x a la x al cuadrado. Y ahí me queda esto de acá. Entonces esta sería la derivada. Y ahí lo tendríamos. Eso sería todo para este problema. Esa sería la forma en que lo resolveríamos. Bueno, chicos, entonces ya tenemos resuelto este problema. Ahora vamos a ver que
También hay otro tipo de problemas, por ejemplo, tenemos este. Entonces, la mecánica es la misma, chicos. Es exactamente igual. Aplicamos logaritmo para aprovechar sus propiedades. Entonces, este problema, por ejemplo, lo podemos resolver. Vamos a ver que justamente es la misma mecánica. Estos problemas pues se vuelven un tanto mecánicos porque es el mismo proceso que hay que seguir. Para el ejemplo 2, calcule la derivada de la función, y ahí tenemos una función f de x igual a x a la logaritmo natural de x. A ver cómo nos sale con esta función. Y acá obviamente x mayor que 0, ¿cierto? Porque entonces el logaritmo no estaría definido. Vamos con la solución. Para este caso, por simplicidad de nuevo, vamos a decir que y es f de x. Entonces sea y igual a x a la logaritmo natural de x. Esto es por simplicidad nada más. Esto pues me ayuda a que sea un poco más simple en vez de estar escribiendo f de x, solo escribo y. Entonces, este es por simplicidad que se hace nada más. O sea, ustedes pueden usar f de x también, pero pues se escribe mucho más largo, entonces es como más simple usar solo esto. Entonces, vamos ahora a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural por aquí y por acá también. Ahora, por propiedades de los logaritmos naturales, este exponente sale afuera. Entonces me queda logaritmo natural de x aquí afuera, me sale, ¿verdad? Y acá por logaritmo natural de x, me queda aquí. Ese producto es logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Entonces me queda logaritmo natural de x al cuadrado. Bien, ahora vamos a derivar a ambos lados. Derivamos a ambos lados de la igualdad. Derivo aquí. Ojo que aquí estamos utilizando derivación implícita, ¿verdad? Porque esta variable y depende de x. Entonces es como la derivada implícita que estamos utilizando. Entonces acá me quedaría 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x igual a, y acá tengo que usar la regla de la cadena. ¿Cuál es la regla de la cadena? Pues saco este 2 afuera. Luego acá me quedaría 2 veces logaritmo natural de x por la derivada de lo que está aquí adentro. O sea, la derivada del logaritmo natural de x. Bien, entonces acá también hay que recordar que esta y la podemos mandar. En este caso está aquí en el denominador, entonces la podemos cambiar. Podemos enviarla al numerador, aquí, ¿verdad? La mando a multiplicar toda esta expresión. Entonces todavía me falta calcular esto, ¿cierto? Entonces acá me quedaría y de y de x igual a 2 logaritmo natural de x, y la derivada del logaritmo natural, pues ya sabemos que es 1 sobre x, logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces aquí esto sería 1 sobre x, por tanto acá podríamos colocar acá de un solo esta expresión dividida sobre x. Mando ahora la y al otro lado, mando la y a multiplicar, me queda 2 logaritmo natural de x sobre x multiplicado por y. Hay que recordar quién es y. Y acá hacemos la observación que y es igual o era igual a, en este caso, x a la logaritmo natural de x. Entonces ahí lo tenemos. Así que al final de dy
de dx es igual a 2 logaritmo natural de x sobre x por, en este caso, y, que es x a la logaritmo natural de x. Ahora, muchachos, acá hay que notar algo. Pues aquí podemos aprovechar las propiedades de logaritmos para meter este 2 acá como exponente, o este 2 sobre x aquí como exponente. Pero, pues, no lo vamos a hacer. Hasta aquí que lleguemos está muy bien. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que pueden seguir jugando acá con las propiedades de los logaritmos para poder llegar a una expresión un poco más compacta, equivalente, pero más compacta. Entonces acá, por tanto, la derivada de f de x con respecto a x es igual a esta expresión de aquí. Sería 2 logaritmo natural de x sobre x por x a la logaritmo natural de x. Ahora, esto de aquí, noten que tenemos la misma base, entonces esto lo podemos escribir, de hecho, de la siguiente forma. Puedo escribirlo, bueno, acá puedo meter este 2 adentro, ¿verdad? Logaritmo natural de x al cuadrado sería, lo meto aquí adentro, este 2 como exponente, lo envío, y acá puedo colocar esto como logaritmo natural de x menos 1, porque tienen la misma base, entonces recuerden que cuando tengo, en mi caso, usé dos propiedades. Una de ellas es cuando yo tengo logaritmo natural de a la b, esto es igual a b logaritmo natural de a. Entonces, yo puedo, como es una igualdad, yo puedo tomar cualquiera de las dos direcciones. En este caso, este 2 lo metí adentro como exponente. Entonces, pasé de aquí hacia acá. Y también hay otra propiedad que tenemos que recordar, que cuando yo tengo a, la propiedad es cuando yo tengo x a la n sobre x a la m, esto es igual a x a la n menos m. Entonces esta es otra propiedad que utilizamos aquí. Vemos que tenemos la misma base, aquí tengo x, acá tengo x, nada más que aquí está x a la logaritmo natural de x y aquí está x a la 1. Entonces puedo hacer eso para que me quede un poco más compacto. No hay ningún problema y son expresiones equivalentes. Entonces ahí me quedaría un poco más compacto, sin denominadores, esta expresión. Y eso pues es algo que nos gusta porque queda mucho más simple, mucho más limpio, mucho más elegante la solución. Entonces así la vamos a dejar. Esta sería la solución. Ahí lo tenemos. Bien, entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aplicar esas propiedades, jugar con las propiedades del logaritmo natural. Si ustedes manejan esas propiedades, regla de la cadena y temas anteriores, pues aquí no, todos estos problemas los van a poder hacer sin ninguna dificultad. Ahora, recuerden que lo que estamos viendo nosotros es derivadas. Entonces, en el caso de que vayan al libro, a la sección que estamos viendo, que es la sección 5.5, nos vamos a centrar solamente en ejercicios de derivadas. De eso de integrales aún no lo vamos a ver. Ese es un tema para otro día. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya vemos cómo se resuelven bueno, cómo resuelven los ejercicios que están aquí, entre el 1 y el 20. Ahora también ya hemos resuelto algunos otros, pero ahora vamos con la derivada de funciones trigonométricas inversas. Nos interesa abordar ese tema para que después de ver estas derivadas, iremos a la parte práctica, o sea, qué utilidad tienen en la vida real o más que todo en el área de ingeniería, para qué nos van a servir estas derivadas. Entonces, en nuestro campo va a tener muchas aplicaciones y lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, antes de eso, pues tenemos que cubrir esta parte. Vamos con las funciones trigonométricas inversas.
Bueno, nos interesa calcular las derivadas. Esa es la parte que más nos importa. Entonces acá tenemos los ejemplos que tienen que ver con la derivada. Entonces aquí vemos algunos. Vamos a resolver algunos de estos problemas y vamos a ver que para ello vamos a necesitar las fórmulas que tenemos. Entonces, ¿por cuál vamos a iniciar? Bueno, hagamos el 33, a ver qué resulta. Entonces, sería nuestro ejemplo 3, creo. Ejemplo 1 aquí. Ejemplo 2, sí. Ejemplo 3. Entonces, vamos con el ejemplo 3. En este ejemplo 3, vamos a ver qué se nos pide. Nos piden aquí. Permítanme, voy a escribir mejor esto. Todavía no tengo práctica en esta cuestión. Entonces, ejemplo 3. ¿Qué hay que hacer en el ejemplo 3? Me dice, calcule la derivada de la función. Y aquí tenemos, bueno, tenemos dos incisos para cada problema, un inciso A y un inciso B. Entonces vamos a irnos ahí. Calcule la derivada de cada función. Entonces tenemos un inciso A y un inciso B. En el inciso A, para este problema es seno inverso de un medio de X. Entonces sería aquí seno inverso de un medio de X. Bien, ahora como inciso B tenemos, vamos a ver, tangente inversa de 2X. Bien, acá tiene nombre, f de x, g de x. Cosa que no le pusimos acá. Vamos a ponerle nombre. F de x igual a seno inverso, me parece que era. Seno inverso. Seno inverso de un medio de x. Inciso B es g de x igual a tangente inversa de 2 veces x. Entonces ahí lo tenemos. Vamos con la solución. ¿Cómo sería la solución? Bueno, para este problema vamos a empezar por el inciso A. En el inciso A tenemos, f de x igual al seno inverso de un medio de x, ¿cierto? Ya lo tenemos. Vamos a calcular la derivada. Vamos a ver, digamos, ambos lados aquí. La derivada con respecto a x. Aquí también obviamente pueden hacer lo que hicimos en los ejercicios anteriores para no estar escribiendo f de x porque pues se me hace mucho más tedioso escribir f de x que y. O sea, es más fácil escribir y, mucho más rápido. Entonces pueden hacer eso también. Le dicen, bueno, entonces yo digo, sea y igual a f de x. Entonces ya en vez de f de x puedo usar y. Pero no se encariñen mucho porque a veces la variable que aparece aquí en vez de f de x es y, o a veces la variable con respecto a la cual vamos a derivar es y. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy observadores al momento de ver eso, ¿verdad? La variable con respecto a la cual derivamos. En este caso, como aquí es x, la variable ya sabemos que será x. Entonces aquí sería, derivamos con respecto a x. De hecho, aquí nos lo dice que la variable independiente es x. Entonces ahí, por ahí va la pista, ¿verdad? Ahora, esto de acá, que sería igual,
tenemos que irnos a las fórmulas que tienen ustedes en las presentaciones que ya les he enviado. Entonces, aquí en las fórmulas, ustedes van a poder ver cuál es la derivada del seno inverso. Notemos que aquí esto de acá es el argumento del seno inverso y según la fórmula, la derivada del seno inverso es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, donde u es el argumento, por la derivada de u, que u ya habíamos dicho que es el argumento. Entonces acá, según la fórmula, esto sería igual a 1 dividido sobre, entonces acá en el denominador iría, según la fórmula, raíz cuadrada de, vamos a ver, 1 menos u al cuadrado. ¿Quién es u? U es el argumento, u es lo que está dentro, entonces hay que identificar en este instante quién es u. Esto de acá sería u, este es u. Bien, entonces sería menos u al cuadrado. U al cuadrado ya dijimos que ese es un medio de x al cuadrado. Entonces ese sería el denominador. Ahora voy a ver si lo hago un poco y lo dibujo un poco mejor. Voy a empezar por el denominador. O sea, acá el denominador es 1 menos un medio de x se puede escribir como x medio, ¿cierto? Entonces acá esto lo podemos escribir como x medio solamente. Entonces, lo voy a hacer más grande esta raíz. Entonces el denominador iría 1 menos x medios elevado al cuadrado. Bueno, aquí lo tenemos. Esto iría en el denominador. En el numerador, ¿qué va? En el numerador va el 1, ¿verdad? El 1 de la fórmula. Entonces acá iría 1 y acá tendríamos que multiplicar por la derivada de u. Entonces sería la derivada de un medio de x. Ahí lo tenemos. Este es un medio de x con respecto a x. Bien, ahora esta parte de acá, muy importante notar lo siguiente. Esto, pues por propiedades algebraicas, se va a transformar en lo siguiente. Tendríamos acá 1 menos, aquí sería x al cuadrado sobre 4. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a una propiedad que vamos a anotar un poquito más adelante. Entonces, ahora continuemos con este ejercicio. Luego, aquí en el numerador siempre me queda este 1, ¿cierto? El 1 hasta ahora. Luego la derivada de esto ya sabemos que es igual a 1. La derivada de x es 1. Y como está multiplicado por un medio, entonces esto sería 1 por un medio, que es un medio. Entonces acá esto es un medio. Bueno, así que nos quedaría acá un medio. Bueno, ¿qué propiedad utilizamos para pasar de aquí hacia acá? Bueno, la propiedad es muy sencilla, que a sobre b elevado a la n es igual a la n sobre b a la n. Esa es la propiedad que utilizamos. De ese modo nos quedaría x al cuadrado sobre 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es 4. Luego de ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la propiedad de, bueno, vamos a usar aquí la suma de esta fracción, de estas fracciones, porque vemos como fracciones, pero aquí hay como un 1, ¿cierto? Aunque no se vea, aunque no lo escribamos, implícitamente hay un 1 aquí. Y vamos a sumar esto, ¿verdad? Podemos hacerlo por mínimo común múltiplo o podemos hacerlo por aquella regla que habíamos abordado anteriormente de la carita feliz, ¿verdad? Entonces, acá podemos hacer esto, podemos hacer esta suma de esa manera. No me queda el espacio, pero vamos a continuar aquí. Entonces, acá sería en el denominador, ¿qué iría? Bueno, en el denominador va, en este caso, raíz cuadrada de 4 menos
x al cuadrado sobre 4. Aquí vemos 4 por 1, 4, menos 1 por x al cuadrado, bueno, x al cuadrado entre 4 por 1, que es 4. Entonces ahí me quedaría esta expresión. Y ahora, ¿qué sucede? En el denominador me queda 4. Bien, esto es para el denominador. En el numerador siempre me está quedando ese 1 por el momento. Y pues recordar el 1/2 que va aquí, ¿cierto? Ese 1/2 todavía no lo hemos multiplicado. Me queda aquí 1/2. Bien, ahora ¿qué pasó aquí? Usamos la propiedad o la regla de la carita feliz, que es cuando yo tengo a más b, sería cuando tengo distintos denominadores, digamos, tengo a sobre b. Sí, parece que tienen una pregunta. Marbeli, te escuchamos. No, bien. Creo que se le marcó por accidente entonces. Bien, vamos a continuar. Aquí sería c sobre d. Según la carita feliz, aquí lo que hacemos es multiplicar en cruzado. Multiplicamos a por d. Copiamos este signo, que en este caso es más. Ahora multiplicamos en cruzado acá. B por c. Y en el denominador, para este caso, me iría el producto de ambos denominadores. Entonces me iría el producto de B por D. O sea, acá sería B por D. Bien. Y eso es lo que hicimos debido a esto, a esta relación que observamos aquí, es que llegamos a esta expresión que está aquí. Vemos que ahora la cuestión es como de juego, un juego algebraico, ¿verdad? Entonces son puras propiedades que se ven en 110, que estamos viendo aquí. Ahora, hay otra propiedad de las raíces que me dice lo siguiente. Hay una propiedad que me indica que en este caso es la que voy a usar a continuación. En el siguiente paso, ya vamos a ver para qué nos va a servir. Entonces, acá lo que sucede es que en el denominador, en el numerador siempre me queda el 1 por el momento, ¿cierto? Entonces, acá en el numerador me va a quedar este 1 por el momento. En el denominador es que está pasando lo interesante. El denominador me va a quedar 4 menos x al cuadrado. Y acá esto lo voy a, permítanme, esto lo voy a cambiar de color. Esto se va a dividir entre la raíz cuadrada. Vamos a ver. Permítanme aquí. En el denominador iría la raíz cuadrada de 4. Ya vamos a explicar por qué. Esto también es una propiedad. Ya vamos a verla. Acá sería la raíz cuadrada de 4. Y acá en el numerador tendríamos 1. Esto multiplicado por 1/2. Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, es una propiedad. Tengo que la raíz cuadrada de a sobre b es igual a la raíz cuadrada de a sobre la raíz cuadrada de b. Esta es una propiedad de las raíces. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, la raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2. Entonces me queda que 2. Me queda acá en el denominador. Me quedaría raíz cuadrada
de 4 menos x al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2. Y acá un 1. Ahora, aunque no lo notemos, aunque no lo escribamos, sobre este 1 que tenemos en el numerador, hay un 1 también, ¿cierto? Entonces acá aplicamos la ley de la orejita, extremo por extremo, medio por medio, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría extremo por extremo, medio por medio. Este un medio todavía no lo hemos multiplicado, pero aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar 2 por 1. Entonces aquí me queda al final esto, 2 por 1 es 2. 2 en el numerador. Y en el denominador me queda 1 por esta raíz, que sería entonces en dicho caso raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces esto aquí me queda así por un medio. Ahora, obviamente este 2 se va a cancelar con este, se cancelan. Y me quedaría solo 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí me queda al final 1 en el numerador, ¿cierto? Y en el denominador me queda esa raíz. Así que en este denominador quedaría raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y ahí me queda. Ahí lo podemos notar. Ese sería el resultado final del problema. Ahora, aquí hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si no nos gusta mucho que en el denominador nos queden raíces, podríamos racionalizar y así obtener pues una expresión equivalente. Eso podría suceder. Por ejemplo, en ocasiones se dan que los maestros colocan exámenes en los cuales nos dan alguna serie de opciones y ninguna opción se parece a esta que tenemos aquí. Esto podría ser que lo que está pasando ahí, que usualmente sucede, es que racionalizaron, ¿cierto? Eso quiere decir que aquí lo que hicieron fue multiplicar el numerador y el denominador por esta raíz para pues sacar este denominador de esa raíz. Entonces, lo que hacen es racionalizar el denominador y al racionalizar el denominador, pues lo que nos quedaría sería la siguiente expresión que vamos a encontrar a continuación. Entonces, esto es racionalizando, ¿verdad? Entonces aquí racionalizamos y me quedaría lo siguiente. Por si en algún examen sale algo así, entonces vienen ustedes y ya saben que probablemente lo que se hizo fue aunque no parezca que la opción esta está ahí en la lista de opciones que nos pueden salir, puede ser que esté racionalizado. Entonces, una vez racionalizado, esto sería raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado sobre, y recuerden, la racionalización lo que busca es sacar de la raíz cuadrada, en este caso, eh, esta expresión que está en el denominador. Entonces, esto que está atrapado en la raíz cuadrada pues se va a liberar de esa raíz y nos quedaría la siguiente expresión, me quedaría 4 menos x al cuadrado. Y esto sería pues lo que tendríamos acá. Esta sería la expresión ya racionalizada, ¿verdad? Lo que hicimos acá fue racionalizar. Bueno, esto sería para este problema. Vamos ahora con el inciso B. ¿Qué hay con el inciso B? En el inciso B, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a trabajar este otro inciso. Vemos que aquí, más que todo fue aplicar propiedades algebraicas, ¿cierto? Para poder llegar a una simplificación de la expresión. Pero en realidad, pues, después de aplicar la fórmula, no fue mucho lo que hicimos, simplemente aplicar propiedades algebraicas que ya conocíamos, a propiedades que se ven en 110. Ahora vamos con la derivada de la tangente, ¿cierto? Tangente inversa de
2x. Entonces, el otro problema es g de x igual a la tangente inversa de 2x. Entonces, este es el otro problema. Voy a hacer acá como una división para que se note que cambiamos de problema. Entonces lo voy a colocar en color verde. Entonces aquí pasamos a otro problema. Bien. Entonces ahí es otro problema. Es el inciso B. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues lo mismo que hicimos en el problema anterior. Se nos pide la derivada, entonces calculemos la derivada. Derivemos ambos lados. Entonces, derivo ambos lados de la igualdad y me queda la derivada de g de x con respecto a x igual a la derivada de la tangente inversa de 2x con respecto a x. Ahora, para esto también tenemos una fórmula. Entonces hay que ir a la fórmula y ver cuál es la que vamos a usar. Vamos a ver, para la tangente inversa tenemos que la derivada es, vean, aquí este es el argumento, ¿verdad? Entonces es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento, que en este caso es u. Entonces vamos a ver, según la fórmula, esto sería igual a 1, la derivada de esto es 1 sobre acá en el denominador tendríamos que tenemos 1 más el argumento al cuadrado. El argumento es 2x al cuadrado por la derivada del argumento. Entonces la derivada del argumento. Ya sabemos que esta derivada, pues ya tenemos experiencia con derivadas de este tipo. Sería sacar el 2 y la derivada de x es 1, ¿cierto? Entonces esta derivada, pues es igual a 2. Ya sabemos, esta derivada de acá va a tener como resultado 2. Bueno, de ese modo, ahora lo que nos quedaría es, ya que tenemos esto, que la derivada de esto es 2, ahora ¿qué vamos a hacer? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, pues, esto sería igual a 1 sobre, vamos a ver, en el denominador, ¿qué iría? En el denominador vamos a aplicar algunas propiedades, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre, que en el denominador iría 1 más 2 al cuadrado por x al cuadrado por 2. Ahora, aquí aunque no se vea, hay un denominador, ¿cierto? Entonces aplicamos lo de cuando multiplicamos fracciones, ¿cómo es? Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces eso hay que recordarlo al momento de multiplicar fracciones. Aquí también aplica esa propiedad. Numerador por numerador, denominador por denominador. Ahora, otra cosa que hay que notar, propiedad que utilizamos aquí justamente es que cuando tenemos a por b a la n, esto es igual a la n por b a la n. Entonces, por eso es que nos queda 2 a la 2, x a la 2, porque tenemos 2x al cuadrado. De este modo, aquí me queda lo siguiente. Me quedaría esto igual a, multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, multiplicamos así, numerador por numerador, denominador por denominador. Obviamente, aquí 1 por 2 es igual a 2. Y acá esta expresión que tenemos 1 por eso que tenemos ahí, pues va a ser igual a esa misma expresión. Entonces acá el numerador me queda 2, mientras que en el denominador me quedaría, vamos a ver, en el denominador me quedaría 1 más 2 al cuadrado es 4, 4x al cuadrado.
Y esa sería pues la derivada, sería el resultado. Aquí pues ya sabemos que es porque 2 al cuadrado es igual a 4. Y ahí lo tenemos. Por tanto, pues ya lo encontramos. Por tanto, lo que queríamos encontrar era la derivada de f de x con, bueno, g de x es en este caso, ¿cierto? G de x se llama la función. G de x con respecto a x. Entonces acá, esta derivada es igual a 2 sobre, bueno, eso que vemos ahí. 1 más 4x al cuadrado. Entonces aquí ya lo tenemos. Esa sería la solución para este problema. Y ahí obtendríamos pues nuestra respuesta. Ya tenemos la derivada de g de x. Entonces ya estaría concluido este problema. Como podemos ver, la clave está en utilizar estas fórmulas. Ahora, estas fórmulas incluyen implícitamente la regla de la cadena. Entonces acá implícitamente se utiliza porque en vez de derivar con respecto a x, derivamos con respecto a una función u que depende de x. Y eso es lo que está sucediendo acá. Entonces vamos con otro problema. Vamos a ver, hicimos este. Vamos a hacer otro ahora. Vamos a hacer, por ejemplo, el problema. Vemos que este problema, estos problemas eran fáciles porque lo que teníamos como argumento era una función lineal, pero no necesariamente el argumento va a ser una función lineal. Bueno, en este caso es un monomio, ¿verdad? Pero es un término lineal y puede ser que tenga otro tipo de comportamiento, como lo vemos acá. Aquí tiene, pues es una raíz, el argumento, raíz de x. Aquí pues tiene el mismo comportamiento, pero vemos este otro ejemplo, que es una función exponencial natural, la que tenemos acá como argumento. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese argumento? Pues siempre hay que utilizar la fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa en caso de que tengamos este tipo de argumentos. También cuando tenemos una suma, lo que hay que hacer es aprovechar la propiedad de linealidad que tiene para este caso la derivada. Entonces vamos a hacer uno de estos ejemplos por el momento. Creo que no nos da tiempo para hacer dos, pero con uno que hagamos, pues vamos a ver, a ilustrar cómo es que funciona esto. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Este sería el ejemplo, vamos a ver, creo que es el ejemplo 4. Sí, ejemplo 4. Entonces vamos aquí, vamos a ejemplo 4. ¿Qué se nos pide? Pues calcule la derivada de la función. ¿Cuál vamos a tomar para este ejemplo? Bueno, por cuestión de tiempo solo vamos a tomar uno. Recordemos que aquí son dos incisos, pero solo voy a tomar uno. Voy a tomar, por ejemplo, g de x igual a un medio de seno inverso de a la x. Entonces voy a tomar g de x igual a un medio seno inverso de e a la x. Entonces ese es nuestro problema. Vamos con la solución. Para esto hay que recordar la fórmula. Entonces decimos, bien, tenemos g de x igual a un medio del seno inverso de e a la x. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Derivo esta función g de x con respecto a x. Tengo que derivar a ambos lados, ¿cierto?
Entonces derivo aquí también con respecto a x. Y me quedaría que esto es igual a, saco la constante afuera, 1/2, y me queda la derivada del seno inverso de e a la x. Entonces, aquí aplico la fórmula. Vámonos a la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula para esto? Pues es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora, entonces, aplicando esa fórmula, acá me quedaría 1/2 por, y acá tengo que hacer eso, sería 1 sobre, acá el denominador que iría, bueno, en el denominador iría lo siguiente, iría raíz cuadrada de 1 menos el argumento que es e a la x elevado al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos. Ese sería. Entonces notamos eso y ahora hay que multiplicar por la derivada del argumento. Entonces aquí tendríamos que derivar también lo que está aquí adentro, ¿verdad? Que es e a la x. Bueno, ahora vamos a seguir. Resulta que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces ya lo tenemos, de hecho eso también. Entonces la derivada de esto, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces esta derivada me va a dar como resultado e a la x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos quedaría lo siguiente. Me quedaría, ya que esto es e a la x, recuerden, numerador por numerador por numerador. Entonces me queda en el numerador e a la x, mientras que en el denominador, ¿qué me quedaría? En el denominador me queda, vamos a ver aquí, en el denominador me queda dos veces acá, por este 2, la raíz cuadrada de 1 menos e a la 2x. ¿Por qué me queda e a la 2x? Ah, bien, porque hay una propiedad que me dice que cuando yo tengo, a ver, aquí esta propiedad me dice, cuando yo tengo un número, ahí esa propiedad la tenemos ahí en las diapositivas también, cuando yo tengo e a la a a la b, esto es igual a e a la a por b. Entonces ahí lo tenemos, por eso me queda e a la 2x, lo voy a hacer un poquito más grande para que se distinga. Entonces acá esto es e a la 2 veces x y acá me quedaría. Entonces ese sería mi resultado. Obviamente todavía puedo hacer más racionalizando el denominador, tal cual lo hicimos en el ejemplo anterior, pero hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Entonces, otra idea sería, otra expresión equivalente, racionalizar el denominador. Y eso pues podría ser una de las cosas que podrían realizar en algún examen para que pues salga ahí una opción, pero ya racionalizada. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta, bueno, sería hasta la próxima semana.